Perazo, Carolina Armiloni. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero celebrar este espacio, agradecer la invitación. En los tiempos actuales valoro mucho poder encontrarnos presencialmente, charlar, escucharnos. Y bueno, un poco la idea de la charla de hoy, que nos hemos organizado con Laura y Dani, que está llegando. No nos conocíamos y nos conocimos a través de esta invitación para cada una poder aportar un poco a pensar un poco el tema de la educación y los entornos digitales, y partir de que evidentemente no tenemos todas las respuestas. Por eso esta charla es una invitación a reflexionar, a conocer algunos datos y también cuando terminemos a escucharlos un poco a ustedes, que nos cuenten en relación a lo que planteamos y a la experiencia que ustedes están teniendo en sus escuelas, cómo están viviendo el uso o el sobreuso de pantallas. Así que bueno, voy a arrancar. No sé si está la primera diapositiva. Tengo que cambiar. A ver qué moderno esto. No sé cómo es esto. A ver, esto. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, queremos empezar un poco como esta charla repensando un poco qué está pasando con los smartphones y hacer esta reflexión de que cuando algo irrumpe en la humanidad, pasa tiempo hasta que las regulaciones más contundentes llegan. Y hacíamos la comparación un poco qué pasó con el auto, que primero cualquiera podía manejar, no había semáforos, después llegaron los cinturones, no sé, nosotros cuando éramos chicos íbamos atrás, sueltos, digamos, y hoy es impensado, ¿no? Que un hijo de 3 años no vaya en la silla atado, ¿no? Entonces, hay como una retroalimentación entre los avances de la tecnología en la humanidad, luego la investigación científica y luego la toma de decisiones. Lo mismo pasó con el cigarrillo, que nosotros también fuimos de la generación que vio a todo el mundo fumando en un bar y era normal. Y cuando, yo me acuerdo que era chica, cuando empezaron las regulaciones y las políticas públicas más fuertes al respecto, nos parecía que no iba a suceder, digamos, como que la gente o los fumadores no iban a cumplir esta regla, y muy por el contrario se cumplió. Y hubo efectos muy positivos en la salud, en la concientización respecto al cigarrillo, porque también se iniciaba en edades muy tempranas. Y bueno, hoy un poco nos parecería raro ver a un niño fumar, que cuando surgió el cigarrillo, muchos niños fumaban, ¿no? Y bueno, y con el celular en realidad estamos muy nuevos. Hace 20 años nomás que tenemos el smartphone en el bolsillo con conexión a internet. Y en estos 20 años pasaron muchas cosas, y en el último año además tuvimos la inteligencia artificial, la tecnología generativa, que en realidad no sabemos bien hacia dónde vamos, pero sí estamos en un momento bisagra entre la aparición de los primeros resultados y las investigaciones y muchas decisiones que se están tomando en distintos países, y un poco es lo que vamos a ver ahora. La reflexión que teníamos era esto de que los que están en primer grado hoy, sus estudiantes, no sé si acá la mayoría son de secundario, ¿sí? Bueno, pero los de primer grado se van a egresar en 2038. Entonces, lo que decía recién, todavía no sabemos mucho qué va a pasar con la IA. Sí suponemos que, bueno, ahí llegó Dani, le damos la bienvenida. Sí suponemos que, bueno, va a haber marcos regulatorios, pero lo que sí sabemos es que para movernos en este mundo cada vez más digital vamos a tener que desarrollar un montón de habilidades que no tienen que ver con, o que no se desarrollan scrolleando aplicaciones con diseño adictivo. Y cuando hablamos de problematizar
o de preguntarnos un poco acerca del uso de las pantallas, o este gran titular que ponemos en las pantallas, no se trata de demonizar el uso de Internet o de prohibir las pantallas, porque también sería como un poco, quizás no tan atinado, porque sabemos que no es posible. Pero sí hay un grupo, si nos imaginamos Internet como un gran territorio digital, como un gran espacio público, donde encontramos de todo. Yo por ahí cuando doy charlas a familias en colegios, cuando hablo del cuidado del territorio digital me refiero a eso, a empezar a pensar a Internet como un espacio público, que así como cuidamos a nuestros hijos en la plaza, lo tenemos que cuidar en Internet, porque yo siempre me imagino como si fuera un lugar con muchas puertas, donde hay de todo, ¿sí? Hay cosas espectaculares, hay aplicaciones que nos van a permitir aprender, desarrollar la lógica, programar, prepararnos para el futuro, y hay otras puertas donde vamos a encontrar cosas muy inapropiadas para los niños o los adolescentes. Entonces, empezar a pensar y a cuestionar el cuidado que hacemos en el territorio digital, y también empezar a pensar y a problematizar si este grupo de aplicaciones que tienen un diseño algorítmico adictivo, que están preparadas para capturar nuestra atención y que verdaderamente ahí no aprendemos mucho, ¿sí? Un niño viendo TikTok no se beneficia mucho de ese uso digital. Y una hora en TikTok es peor, digamos, no genera nada más que daño, que versus 2 horas viendo un contenido de más calidad, ¿no? Entonces, ahí empieza la toma de decisiones de los adultos, la toma de decisiones de los sistemas educativos, y algo que nos preocupa es que el Kids Online Argentina arroja que la edad del primer teléfono celular en nuestro país es uno de los países de Latinoamérica que está teniendo el inicio más temprano, ¿sí? Junto con Chile. Es los 9.6 años es la edad promedio del primer celular. Y acá casi que no hay brecha en cuanto a clases económicas. Casi todos los niños están teniendo su primer smartphone a los 9.6 años. Y eso es un dato que sí nos tiene que preocupar, que sí nos tiene que alertar, porque los usos que los niños hacen con los smartphones son justamente estos que nos preocupan, de este grupo de aplicaciones donde tenemos que pensar y donde tenemos que problematizar y que tenemos que tomar decisiones como país, como políticas públicas, como escuelas, digamos, dentro de todos los rangos donde se toman decisiones. Y el 83% de los chicos de 9 a 11 años sí ya lo tienen. Esto viene asociado a datos que nos preocupan en general, ¿sí? de los grandes problemas que podríamos hablar mucho tiempo. No tengo tanto tiempo ahora porque le voy a dar la palabra a mis compañeras, pero los datos que nos preocupan, fíjense ustedes que el 67% de las niñas y adolescentes argentinos de 9 a 17 años afirmó haber visto contenido sobre formas de adelgazar, perder peso, ser más flaco en páginas o publicaciones online, ¿sí? Son cifras como muy altas para lo delicado del tema, ¿no? Bueno, hay una relación directa entre el uso temprano, que ahí es otro capítulo para profundizar y tomar decisiones, que es qué pasa con la primera infancia. No da lo mismo al año estar expuesto a un celular, a YouTube Shorts, porque ya está comprobado, y esto era un poco la explicación o la analogía con el cigarrillo, acá ya no hay dudas, ya no hay debates, el celular o el abuso de pantallas hasta los 2 años genera retrasos en el desarrollo del lenguaje, y a más horas, obviamente, mayor impacto negativo. Acá hay un consenso de todas las sociedades de pediatría del mundo, y la recomendación es 0 pantallas hasta los 2 años. En el caso de España, extiende su recomendación hacia los 6, pero hasta los 2 está claro que la recomendación es esa, y lo que vemos es que en Argentina eso no se está cumpliendo, que el inicio de pantallas, y peor aún porque se está dando un fenómeno que es el consumo del celular, incluso en bebés de 8 meses, 1 año, donde ya vemos que usan dispositivos móviles, cuando de última tiene menos, comprobado, no es idea mía, sino comprobado científicamente, menos impacto el televisor que estén mirando la pantallita del cel.
Bueno, después hay otro dato que se asocia al abuso y a la llegada del smartphone en el bolsillo, y es la relación que se encontró entre el uso del celular y el aumento de las tasas de ansiedad, de depresión y de cosas más graves, sí, que aumentaron significativamente, y que una de las explicaciones que nos dicen por qué se dio esto y tiene que ver con el uso del celular en la adolescencia. Hay datos que sí son preocupantes. 1 de cada 5 adolescentes se autolesionó, ¿sí? Y eso tiene que ver, obviamente que no se explica, no es un fenómeno que podemos explicar únicamente por el uso del celular, por supuesto que no, pero sí sabemos que cuando empiezan a haber sufrimiento o patologías de salud mental, es un círculo donde el adolescente empieza a estar cada vez más aislado, cada vez usa más la pantalla, y todo lo que ahí ve no le ayuda. También vimos la escalada de violencia, o esto de la recomendación algorítmica, este tipo de plataformas que nos recomiendan cosas que se viralizan, y está comprobado que sobre todo a los varones le direcciona contenido violento. Y esto que pasó con las amenazas en los colegios, no sé si ustedes en sus colegios tuvieron la mala suerte de atravesar esta situación. Bueno, toda esa experiencia que vimos hace muy poco empezó en un territorio digital. Por eso empezar a relacionar que el territorio digital es parte de la vida real, no es algo que pasa en la pantalla y no traspasa a la vida real. Y esto que pasó, que fue tan grave y tan preocupante, fue un claro ejemplo de que lo virtual es real, ¿no? Y bueno, y se estima que unos 300 millones de niños fueron víctimas el último año de solicitudes sexuales en línea, ¿sí? Hay una gran industria de la pornografía y de uso de imágenes de niños y de contacto, de grooming, ¿sí?, de adultos con niños, que se extiende cada vez más, que cada vez es más difícil para los estados y para los gobiernos encontrar restricciones para detener estas redes criminales. Y bueno, ese dato nos alerta bastante también a tomar medidas y a tomar decisiones incómodas, ¿no? Entonces, obviamente que no todas las pantallas son iguales, pero sí tenemos que tener 2 criterios para decidir que cambian muchísimo el impacto, que es la calidad del contenido, es decir, qué ven, y prestar atención a este tipo de plataformas con diseño algorítmico, y el tiempo en pantalla, que es algo que va a retomar un poco Lau, que las 5 horas diarias que en promedio que están teniendo los niños y adolescentes en pantalla no es solamente un problema en sí mismo porque están 5 horas en pantalla, sino tiene que ver con qué no hacen esas 5 horas, ¿no? Que es este concepto del desplazamiento. Y acá hay una explicación que, de nuevo, otro tema que es para profundizar y hablar un poco más, y hay un autor que es Haidit, que lo que plantea un poco es en esta generación de adultos priorizamos mucho el cuidado en la vida real, ¿sí? Que no estén solos, que no salgan, que no asuman riesgos en el mundo real, y desbalanceamos un poco todos los riesgos que sí toman en el mundo digital, y que en realidad nos prepara mucho más para la vida adulta, los riesgos, ¿no? Cruzar la calle, ir a comprar, resolver un problema con amigos sin que esté mediando la tecnología, que la cantidad de riesgos que asumen o la cantidad de estímulos que ven diariamente, donde todavía no están listos para administrarlos, ¿sí? Entonces, las plataformas que nos preocupan, donde tenemos que tomar decisiones principalmente, y esto no es hablar de un mundo offline, es hablar de un mundo online, pero no entregar nuestros jóvenes y nuestros niños a plataformas que moneticen el tiempo. Básicamente el producto es el usuario, y el producto es el usuario porque son plataformas que tienen scroll infinito, recompensa variable y diseño adictivo. Es todo lo que tiene un casino, básicamente trasladado a plataformas. Y cuando hablo de estas plataformas es TikTok, Roblox. Roblox es un casino digital, ¿sí?, que nosotros naturalizamos que niños de 8 años utilicen, y después nos alertamos de por qué los adolescentes empiezan a apostar tan tempranamente,
los adolescentes están empezando a apostar a los 13 años. Hay una alerta en el mundo ahora por el Mundial, donde sabemos que va a haber una escalada de las apuestas. Y tiene que ver con el uso de Roblox, o sea, hay una estricta relación entre el comportamiento y la lógica que nos plantea Roblox y la lógica que tienen después las plataformas de apuestas. Y en este sentido hay países que están tomando decisiones. No sé si habrán visto que Reino Unido ayer, el primer ministro de Reino Unido anunció la prohibición en Inglaterra de redes sociales a menores de 16 años, también lo hizo Australia. Hay muchos, digamos, el mundo está como mirando esto y empezando a tomar decisiones. Lo de Reino Unido ayer fue muy interesante lo que planteó el primer ministro, porque dijo que justamente su rol era tomar decisiones, que sabía que había beneficios en Internet, pero que los riesgos estaban siendo tan graves que en este momento estaba tomando esa decisión. Y lo otro que me pareció interesante que dijo es, en este momento estoy tomando esta decisión. No quiere decir que no la vamos a modificar. Es decir, en el mientras tanto se le exige a ciertas plataformas ética, normas de cuidado, controles de edad, controles de contenido, porque, por ejemplo, TikTok va a mostrarle a un niño contenido inapropiado para su edad a los 3 minutos de estar en la aplicación, ¿sí? Es probable que una nena de 8 años a los 3 minutos de estar en TikTok vea algún contenido sexualizado o pornográfico, ¿sí? Entonces, mientras eso sucede, no podemos hacer de cuenta que no pasa nada. Sí, pasa, es probable que las empresas, por ejemplo, ahora para operar en Inglaterra, todas estas aplicaciones que se prohibieron tienen que presentar un plan de seguridad y mejora, ¿sí? Entonces, bueno, cosas importantes que pasaron es el juicio Meta, que justamente fue por generar adicción, no le hicieron un juicio por otra cosa. Australia, y ahora le sumamos Reino Unido, ya prohibieron las redes sociales a menores de 16 años. Y acá la prohibición es clara, es redes sociales, no están prohibiendo el uso de Internet, ¿no? No están prohibiendo el uso de aprender a programar. Es este grupo de aplicaciones con diseño algorítmico que nos preocupan. Europa está en el mismo camino, y este dato que sí me parece interesante, que es que UNESCO reporta 114 sistemas educativos en el mundo donde ya no se puede entrar con celular a la escuela. En Córdoba, en este momento, estamos en un momento que por ahí estaría bueno que levante la mano si alguno de los cuales presentes tiene la prohibición de ingreso con celular. Prohibición, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, como la minoría tiene prohibido en este momento. Y de nuevo lo mismo, los países que reportan prohibición a su sistema de ingreso celular es porque dicen, en este momento son más los riesgos que los beneficios, por lo tanto, como una medida de protección, vamos a prohibir. ¿Por qué? ¿Qué sucede? La escuela se ve en un brete, digamos, si un joven en horario escolar le saca una foto a otra niña y la viraliza y pasó en la escuela, bueno, ahí empiezan a haber grises de responsabilidades complejos que, bueno, todos los que están acá lo viven todos los días, ¿no? Desde lo más grave hasta la pérdida de la atención, ¿no? Porque si pensamos en difundir un contenido sexual nos preocupa un montón, la pérdida de la atención ante eso es un poco menos grave, pero igual de importante cuando estamos hablando de la escuela. Pero bueno, Argentina hoy no tiene tomado una posición, ¿sí? Clara respecto a las empresas de tecnología, respecto a su sistema educativo, y yo creo que es un debate que nos tenemos que dar, ¿sí? Que por ahí, cuando terminemos, estaría bueno que los coles que impulsaron la prohibición nos cuenten un poco cómo vienen, la experiencia. Yo en los coles que he acompañado que prohibieron, los resultados fueron muy positivos. Así que bueno, yo creo que está bueno que podamos intercambiar. Le doy la palabra a Lau. Gracias, Caro. Bueno, yo como bióloga, educadora y ahora escritora, quiero traer la voz de también un escritor que se llama Jonathan Haidt, lo mencionaba ella. Él habla del desplazamiento de actividades. Nos interesa qué se deja de hacer, qué los niños empiezan a dejar de hacer, ¿no? Entonces él dice que se pasa desde la inserción de los smartphones en el 2010 principalmente, pasa de la infancia basada en el juego, que todos conocimos cuando éramos chicos, la infancia basada en jugar, a la infancia basada en el teléfono.
Entonces es como un quiebre que se da en la sociedad a partir de ese año, basándose justamente en las pantallas, las infancias que tenemos ahora en la vida, digamos, contemporánea. Así que bueno, yo les quiero mostrar qué es lo que se desplaza. Y lo que se desplaza es principalmente lo social, la sociabilización cara a cara. Eso dice Jonathan Haidt. También habla de la falta de sueño, es decir, una de las actividades que se desplazan o que se restringen o que se van mermando es un sueño adecuado a la edad. Lo vemos muchos docentes cuando llegan chicos mal dormidos a clase. Lo vemos muchos papás y mamás también. Entonces, la fragmentación de la atención a la que hacía referencia Caro y la adicción, ya llegando a, digamos, niveles más altos de utilización crítica de las pantallas. Pero bueno, yo quería contarles acá que tengo el libro de Jonathan Haidt y bueno, quería leerles una partecita que tiene que ver con la importancia de tratar de hacer algo como padres, ¿no? Como padres, como educadores, para no quedarnos en la crítica, ¿no? Pasa esto, ¿qué hacemos? ¿Se puede hacer algo? Sí, hay algunas escuelas que están incorporando recreos más largos en otros países. Y acá hace una aclaración, cuenta que en Estados Unidos, como acá en Argentina, el alumno medio de primaria disfruta de 27 minutos de recreo al día. Les suena todo esto, ¿no? 10 minutos el primer recreo, 15 segundos, 5 el último, ¿no? Y entonces dice, en las cárceles federales de máxima seguridad del país, en Estados Unidos, los reclusos tienen garantizadas 2 horas diarias al día de aire libre. Cuando un realizador preguntó a algunos reclusos cómo se sentirían si su tiempo de patio se redujera a 1 hora, se mostraron muy negativos. Creo que eso va a generar más rabia, dijo uno. Cuando se les informó de que la mayoría de los niños de todo el mundo tienen menos de 1 hora diaria de recreo al aire libre, se quedaron estupefactos. Así dice Jonathan Haidt y aclara que agregar en las escuelas un rato más de recreo, de juego libre, evita un montón de gastos. ¿Por qué? Se requiere menos inversión en profesionales de la psicología, que me encanta el Caro, como habla, porque ella se dedica a este tema, pero es una inversión que evitaríamos si damos tiempo de juego. Es más, él relaciona el escaso tiempo de juego libre, que ellos se autorregulan porque inventan juegos en el recreo, lo relaciona a esa escasez con el aumento de la violencia. Y después dice que tenemos que empezar a prevenir pronto en las escuelas primarias y medias antes de que nuestros hijos empiecen a marchitarse. Es fuerte la palabra, marchitarse. Las políticas de escuelas sin teléfonos y con mucho juego son fáciles de implantar en estos cursos y cuestan muy poco dinero, sobre todo si se comparan con la práctica habitual de contratar más psicólogos y comprar materiales para nuevos planes de estudio. Eso dice Haidt, no lo dice solo, sino que se basa en estudios, como nosotras hoy trajimos, digamos, no son palabras nuestras, son palabras de gente que estudió. Digamos, también estudiamos nosotros, pero hay gente que lo estudió antes. Bueno, y habla otro autor que es Pyle, que me gusta mucho, habla de la extinción de la experiencia. Re fuerte eso. Cómo se van extinguiendo experiencias vitales que teníamos los niños. Experiencia de salir al parque, experiencia de jugar con un compañero, experiencia de jugar al elástico, a la piola, experiencia de ir al club. Experiencias que se van perdiendo y no es culpa de los chicos. Siempre los grandes tenemos esa responsabilidad de invitarlos a que esa experiencia no se extinga. Y bueno, Pyle dice eso, es un concepto hermoso, que feo, pero lindo saberlo, porque uno es lindo ponerle nombre a las cosas, digamos. Se llama extinción de la experiencia, es empobrecimiento de la experiencia. Y les traje a otro autor que habla de trastorno por déficit de naturaleza. Yo que soy bióloga me encanta. Se llama Richard Louv y él habla de que hay una situación en el mundo en el que algo va mal en la sociedad, en que gasta tanto dinero para poner a disposición de todo el mundo, en todas partes, información procesada y que, sin embargo, no mueve un dedo para ayudarnos a explorar el mundo por nosotros mismos. Ninguna de nuestras grandes instituciones y nuestra cultura popular hacen caso a lo que este autor llama la experiencia primaria, que es lo que podemos ver, tocar, probar, oír u oler por nosotros mismos. Dice el autor que estamos empezando a perder la habilidad de experimentar nuestro mundo directamente,
lo que hemos llegado a querer decir con el término experiencia está empobrecido. Lo que tenemos de experiencia en la vida diaria está empobrecido también. Eso dice Richard Louv, haciendo referencia a otro autor. Así que bueno, eso va pasando, ¿no? Cada vez se va empobreciendo más la experiencia, y esto incumbe también al hecho de que uno de los desplazamientos a los que me hacía referencia yo es la disminución de contacto con lo natural. Se desplaza el sueño, se desplaza la atención, se desplaza la sociabilización y se desplaza el momento de interacción íntima con lo natural, o sea, con un patio, con un espacio protegido, con el patio de la escuela puede ser también. Y bueno, a mí me gusta mucho este autor que se llama David Sobel, que habla de un fenómeno que tiene que ver con las pantallas. Es un trabajo antiguo, 1996, pero él ya hablaba de que la exposición a imágenes de problemas ambientales muy catastróficos, muy impactantes, al niño que veía eso en la tele o en una pantalla de la escuela, el que mostramos los docentes con la mejor intención, ¿qué le pasaba? Veía que había tantos problemas ambientales inabarcables para su mente de niño de 4 a 11 años que se producía un bloqueo hacia todo lo que fuera naturaleza, ecofobia. Entonces, ese niño, niña, se negaba a salir. No sale más. ¿Por qué? Porque él dice, todo lo que está afuera está en peligro. Se está por incendiar, se están extinguiendo especies, se está secando todo, desaparecen animales, está todo lleno de basura, yo soy el culpable de eso como humano. Entonces el niño, imagínense ustedes, si les dicen eso, gente adulta, nos sentimos impotentes. Imagínense un niño de 4 años, 5, que una profe, una señora le dice con la mejor intención, pasa esto, y lo humano es el culpable. El niño experimenta un bloqueo hacia lo natural. Entonces, más motivo para desplazarse de eso natural y quedarse en la casa. Porque yo soy el culpable de todo esto como humano. Entonces no voy a salir al patio, no voy a ir a una laguna, a un arroyo con mi familia, a las sierras, sumado a la comodidad que es no salir, ¿no? Que los mismos padres a veces elegimos no salir. Bueno, así que eso dice Sobel, y dice que las personas conservacionistas de grandes son las que han tenido una experiencia fuerte en la naturaleza de chicos, acompañados por un adulto atento. Como que está estudiado estadísticamente, hicieron un trabajo en el cual decían eso. Los conservacionistas habían tenido ese momento de relación fuerte con un espacio, con una montaña, con un animalito, con alguna mascota, con un jardín botánico, pero lo habían tenido chicos, pero no solos, siempre con la mirada atenta de un adulto. Bueno, por ejemplo, ahí lo vemos en el florete de Liniers, cómo está ella en ese momento de contemplación sin horarios, sin restricciones, sin limitaciones, dándose cuenta que una vez todo fue nuevo. Y ahí viene el autor que está muy de moda ahora, Byung-Chul Han, que habla de esto de dejar la vida hiperactiva para ir hacia la vida contemplativa. Cosa que nos enseñan los chicos. No hace falta enseñarles eso. Simplemente hay que dejar que ese interés innato, esa curiosidad por lo imperceptible, por lo profundo, por lo que no sabemos explicarle a los mayores, esa curiosidad no sea coartada por nosotros mismos con la mejor intención, sino dejarlos explorar un poco más, sin tanta limitación. Hablo de mamás, papás y docentes. Bueno, y para ir cerrando, queríamos hablar con las chicas de la importancia de las necesidades socioemocionales en los seres humanos, que forma parte de lo que se está desplazando en esta vida en las pantallas, digamos. Los seres humanos, se dice mucho hoy que los niños son nativos digitales, ¿no? Porque han nacido en esta época, y en realidad es importante que podamos entender que los seres humanos somos nativos vinculares, ¿sí? Es decir, los seres humanos, por una cuestión evolutiva, nacimos con necesidad del cuidado de un otro, de un adulto, de un cuidador, ¿sí? Para poder sobrevivir, ¿sí? Necesitamos sí o sí que haya un otro que me cuide, que me mire, que me dé la comida, que me haga dormir, que me higienice, ¿sí? Esa
esas son necesidades fisiológicas, ¿no? Pero hay otras necesidades, que son las socioemocionales, que a veces, como son más sutiles, nos cuesta un poquito más de ver, ¿sí? Si nosotros vemos a un niño que, no sé, está llorando y decimos, tiene sueño, está cansado, nos damos cuenta, ¿no? Tiene hambre, hay que cambiarlo, hay que cambiar el pañal. Eso nos sale más fácil. Pero las necesidades socioemocionales, quizá nunca nadie nos enseñó que los seres humanos tenemos necesidades socioemocionales y que vienen a través del vínculo con un otro, ¿sí? Y tiene que ver con la pertenencia, tiene que ver con la mirada amorosa de un cuidador, ¿sí? La mirada incondicional de un cuidador, la aceptación incondicional, el amor incondicional. Todas esas son necesidades socioemocionales. ¿Quién las atiende? Mi adulto cuidador, ¿sí? Cuando somos pequeñitos, primera infancia principalmente, hay un adulto cuidador que atiende mis necesidades. La mayoría de las veces, no 24/7, 100%, porque somos todos seres humanos, pero la mayoría de las veces atendemos las necesidades de los niños, ¿sí? La corregulación, consuelo, el mirar con los ojos. Por eso los niños a veces están, mira mamá, mira señor, mira lo que hago, mira. Y no es porque, quiere llamar la atención, es porque necesita atención, porque es una necesidad básica, ¿sí? Es igual, mirar a un niño es igual de importante que darle la comida. Es una necesidad básica. ¿Y qué está pasando? Que las pantallas nos están desconectando de ese vínculo real, ¿sí? Entonces los adultos estamos con el teléfono, mira mamá, sí, lo estamos mirando, ¿sí? Entonces esto del exceso en el uso de dispositivos, sobre todo individuales con internet, no es solo que tengamos la atención en los niños y adolescentes, que es lo que nos preocupa a los adultos, sino qué estamos haciendo nosotros como adultos, ¿no? Con el uso de los celulares. Nos pasa a todos, pero es bueno llevarlo a la conciencia y poder entender que un niño, un adolescente, va a aprender y va a desarrollar sus habilidades socioemocionales con un adulto con el que se vincule, con otros niños con los que se vincule, ¿sí? Ese desplazamiento que hablaban las chicas, ese qué no hacen cuando están con las pantallas, es importante, porque en eso que se están perdiendo de desarrollar habilidades socioemocionales, ¿sí? Como son la empatía, como son respetar una norma, escuchar activamente, resolver un conflicto sin violencia, gestionar sus emociones. Para que un niño aprenda a gestionar sus emociones, necesita de un adulto que le enseñe cómo hacer para gestionar sus emociones. Solito no lo puede, ninguno de los que estamos acá nacimos sabiendo gestionar nuestras emociones. Necesitamos que alguien nos los enseñe, ¿sí? A nosotros quizás como adultos no nos enseñaron tanto, pero hoy sí existe educación emocional, aprendizaje socioafectivo sobre cómo enseñar a gestionar esas emociones. Y eso se hace con el vínculo, con la vida real, ¿sí? Cuando estoy en la plaza y un compañerito hizo trampa y cómo hacemos para o cambiar la regla o ponernos de acuerdo, todo eso es la vida real, ¿sí? Que las pantallas lo desplazan, como decían las chicas recién. Y queríamos dejar como cierre, porque es muy importante tener información, toda la información que trajeron las chicas, es sumamente importante para empezar a ser conscientes de esta problemática, ¿sí? Para ver qué podemos hacer, ¿sí? Que no sea solo, bueno, esto está pasando, ¿sí? Sino, ¿qué podemos hacer con esto que está pasando? Entonces, algunas ideas, ¿sí? Que se pueden implementar en el aula para apaciguar estos desplazamientos y estos cambios, ¿sí? en el cerebro de los niños, porque eso es lo que pasa, ¿no? La corteza prefrontal de los niños, que es la que permite aprender habilidades socioemocionales, prestar atención, hacer
una operación matemática, etcétera, etcétera, con el uso excesivo de pantallas se empieza a debilitar, ¿sí? Entonces no están aprendiendo, no se está desarrollando el cerebro como debería por este exceso de pantallas. Entonces, algunas ideas es hacer uso de herramientas de atención plena, o mindfulness que se llama también, dentro del aula, que son actividades muy, muy simples, que no llevan mucho tiempo, no necesitan elementos, nada, ¿sí? Podemos, no sé, cuando vuelven del recreo, hacer una actividad cortita de que, no sé, busquen en el aula 5 colores diferentes. Eso ya hace que el cerebro preste atención a una cosa, lleva 2 minutos hacerlo, ¿sí? Por lo general se prenden los chicos para hacerlo, y estamos de a poquito, ¿sí? Dejando como semillitas para el desarrollo de la atención, ¿sí? Lo mismo pasa con las respiraciones conscientes, ¿sí? Hacer uso de la respiración. También, no hace falta que estemos media hora meditando con los chicos en el aula, pero sí un momentito en el que vamos que están muy revoltosos, o vienen de educación física, o del recreo, o es un viernes a la última hora, no sé. Podemos usar respiración, ¿sí? Para volver a la calma y para que los chicos puedan prestar atención a lo que estamos necesitando transmitirles, ¿sí? Respiraciones para niños hay 2 millones, ¿sí? Y son muy simples y, repito, no necesitamos elementos, ni demasiado tiempo, ni nada, ¿sí? Es enseñarles a respirar 5 veces seguidas, lo hacemos con la manito, suficiente. Pero eso, con la repetición, ¿sí? va incorporando en ellos la conciencia sobre en qué estado se encuentran, cómo volver a la calma. Hacer pausas activas también, ¿sí? Por ejemplo, ahora que estamos todos muy quietos, escuchándonos, ¿sí? Por ejemplo, podemos levantar los brazos, todos, levanta los brazos, levanta los brazos. ¿Me hago un masaje en la cabeza? Respira. Me doy el abrazo. Ahí está, eso fue un movimiento requete contra mil. Fácil, ¿sí? Otra vez, levanto. Eso es súper fácil, ¿sí? Y hace que uno se despierte, como que vuelva, ¿sí? A poder prestar atención, y es una pausa activa, ¿sí? Donde muevo mi cuerpo y vuelvo al eje. Bueno, educación emocional, ¿sí? Los adultos hoy por hoy estamos aprendiendo sobre educación emocional, creo que eso es muy bueno. Intentar transmitirlo a los chicos es muy importante. Y brindar información, no solo a las familias, sino también a los niños, ¿sí? Sobre las consecuencias del uso excesivo de pantallas, sobre la importancia de salir a jugar, de ir a la plaza, de moverse, ¿sí? Lo que les podemos compartir a las familias, ¿sí? Ya sea a través de algún trabajo con los chicos, o a través de un medio directo a la familia, ¿sí? A través de un video, de una nota, ¿sí? Pero brindar información, porque eso nos permite crecer, básicamente. Como resumen, cuidar la calidad del contenido, ¿sí? Como explicó muy bien Caro, evitar este contenido de shorts, ¿no? Que hace que estemos scrolleando permanentemente, que hace que la atención sea nula. No solo a los niños, a los adultos también. Nuestro cerebro tiene una función que es: lo usas o lo pierdes, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros dejamos de usar nuestra atención, vamos a empezar a perder la capacidad de atender. Los adultos hablo. Imagínense niños con un cerebro todavía inmaduro desarrollándose. Entonces, evitar este tipo de plataformas y ver qué contenido están viendo esos niños. Si es acorde a su edad, ¿sí? Lo que están viendo. Limitar la cantidad de horas. Y esto es un tip
¿sí? Para nosotros los adultos también, ¿no? Uno es desactivar notificaciones o silenciar notificaciones, porque si no, el celu está hecho para que suene y nosotros ahí nomás vayamos a ver, ¿no? ¿Quién me llama, quién me escribió, quién? De hecho, eso hace que a veces estemos viendo el celular sin notificación, lo vemos por las dudas, ¿sí? Entonces, desactivar notificaciones y dejar de ser esclavos de la inmediatez. ¿A qué se refiere? Sonó una notificación, espero. No voy corriendo a ver quién me escribió Dios. Espero. Si puedo esperar 5 o 10 minutos y después ir a ver, es un ejercicio que podemos probar, ¿sí? Los adultos. Bueno, evitar premios y castigos digitales, es decir, evitar esto de si haces la tarea te doy el celu o al revés, ¿no? En casa, tener zona libre de pantallas. Por ejemplo, que en el living no haya pantallas, por ejemplo, ¿sí? O en la mesa, ¿sí? En la cena, a la hora de cenar. O en las habitaciones, evitar las pantallas. No permitir que el celular permanezca a la hora de dormir en las pantallas. Y el ayuno digital, que esto cada uno puede ir viendo qué lo ayuda, ¿no? Por ejemplo, algunas opciones son desactivar las redes sociales en cierto horario del día, por ejemplo. O tener redes sociales solo en la compu, por ejemplo. O en una tablet que tengo en la oficina y no conmigo permanentemente, ¿sí? O tener horarios, levantarme a la mañana y no mirar el celular. Yo me compré un despertador veloz, porque tenía mi despertador en el celular y apagaba el despertador y me ponía a ver el celular. Entonces me compré otro despertador. Ir buscando esas estrategias, ¿sí? Tengo por momentos en silencio el celular, ¿sí? Sí. No, Dani, ahí te quería sumar lo de no dejar el celular en la habitación, sobre todo para adolescentes. Una investigación que se hizo en España, en UNICEF, que tiene muy buenos resultados, comprobó que esa sola medida disminuía estadísticamente, significativamente los riesgos de grooming, de sexting, mejoraba la calidad de sueño, mejoraba las notas. Y es una decisión, digamos, familiar, que es que el celular de los adolescentes no ingrese a la habitación. Entonces digo, cuando vamos pensando en las cosas que sí podemos hacer, esa es una y tiene como un impacto significativo, ¿no? Y es como, bueno, a las 9 el celular se guarda. Obviamente que si planteamos eso con un adolescente promedio hoy, nos va a querer matar, pero no va a ser tan fácil. Pero digamos, en esto de las decisiones incómodas, si queremos empezar por algunas, o contarles a las familias, o promover en la escuela, o promover como un desafío con ellos, esa tiene un gran impacto positivo. Sí, y es importante entender que los adultos somos nosotros. ¿Qué quiero decir? Que los responsables de las decisiones somos nosotros. Y también aceptar que después de un límite va a venir frustración. Y va a venir frustración. Sí, pero no por eso voy a dejar de poner límites o dejar de tomar decisiones que hoy sabemos que son importantes y que son por su salud y que son por amor, ¿sí? Los límites son amor. Yo te pongo límites porque te amo. Entonces, después te frustras, ¿sí? A las 9 se apaga el celular. Me frustró. Te abrazo, te amo, ¿quieres que le peguemos a una almohada? Lo hacemos. Pero en las 9 se apaga el celular. Poner límites es muy importante. Y para poner límites necesitamos información valiosa, ¿sí? Como esta, para que cada familia, cada mamá, cada papá y cada escuela tome decisiones conscientes y que saben que son por amor. Así que bueno, espero que les haya servido. Bueno, bien, fuerte el aplauso entonces para María Laura Perazo.